Si nos fijamos en las características de las distintas consolas que hubo a lo largo de la historia, incluso desde aquellas viejas épocas de los 8 bits, vamos a encontrarnos con que hay cosas muy familiares que conocemos del mundo de la PC. Tienen CPU, tienen GPU, memorias e incluso su propio sistema operativo. Y no solo eso, resulta que ahora los procesadores de las consolas de sobremesa usan la misma arquitectura que usa la PC, el x86. A esto es que surgen muchas de las preguntas que nos hicimos alguna vez. ¿Una consola es una PC por dentro? Y si son tan similares, ¿por qué sigue siendo tan difícil crear emuladores? Pero sobre todo, ¿cómo es que una consola suele correr mejor los juegos que una PC del mismo valor? Vamos a averiguarlo en este video. Este video es traído aquí gracias a GVG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. Hay una manera simple de responder parte de las preguntas que vimos al inicio. Cuando algo es más genérico, también es menos eficiente para tareas específicas. Voy a centrarme en aspectos técnicos, por supuesto, simplificando lo mejor posible. Pero qué mejor manera de entenderlo empezando con los que nos gusta a todos. Una buena historia. Desde los inicios, las consolas fueron dispositivos creados pura y exclusivamente para jugar. Los recursos y la arquitectura eran cuidadosamente diseñados para que se aproveche el mejor rendimiento posible en los videojuegos, por un precio justificable. La PC en cambio tiene una historia más compleja que esto. Era una máquina capaz de hacer muchas cosas, y poco a poco fue integrándose al mercado de los juegos porque era algo que también podía hacer. En un principio la computadora estaba pensada como una máquina fría y seria para el trabajo, la programación o cálculos largos y aburridos. A medida que la tecnología se iba achicando, hubo quienes vieron una gran oportunidad: llevar esto a los hogares de cualquier persona o familia. Se sentaron entonces las bases para lo que sería luego el concepto de PC, es decir, Personal Computer. Sí, PC significa computadora personal. Y previamente había dicho computadora, no dije PC. Tengan esto en cuenta para más adelante. A vista de hoy parece gracioso, pero era común que en esa época la gente pensara: ¿para qué demonios iba alguien a querer una PC en su casa? Como la PC era algo que podía ejecutar cualquier tipo de software, también podía ser aprovechado ocasionalmente para jugar. No existía el debate de qué comprarse. Si lo que querías era jugar y ahorrarte dolores de cabeza, te ibas por una consola, fija. La PC era algo muy caro, limitado y con muchas dificultades en esta área. Juegos muy populares como Mario, Sonic o Mega Man que se basaban en desplazamiento lateral eran impensables para la PC. No había capacidad para dibujar la pantalla entera frame a frame para la velocidad que iban estos juegos. O así fue al menos hasta que aparecieron los futuros creadores de Doom con el prototipo de un juego que replicaba el primer nivel de Super Mario 3, pero sin Mario, claro. John Carmack inventó una técnica que consistía en redibujar solo las partes que cambiaban en lugar de dibujar toda la imagen de cero, ahorrando una enorme cantidad de recursos. Pero claro, esto fue una solución ingeniosa por software, no es que la PC superaba a las consolas en eficiencia. Más tarde llegó Doom. La versión de PC fue por lejos una de las mejores del juego. El problema era el hardware necesario para correrlo. Es muy difícil encontrar datos históricos precisos sobre los precios del hardware en esa época. Sin embargo, en lo que investigué acerca del i486DX2, el procesador necesario para correr Doom en su momento, encontré que en los pedidos al por mayor de 1000 unidades costaba $550 cada unidad en su lanzamiento. Y estamos hablando solamente del procesador. Mientras que la PlayStation 1 en 1994 se lanzó a un precio de $300. Si ajustamos por inflación, en la actualidad estos precios son del doble aproximadamente.
Creo que hablo por todos cuando digo que no nos agradan los precios de las placas de video actualmente, entre otras cosas que están pasando con el hardware. Pero repasando la historia podemos considerar ser bastante afortunados de estar viviendo en esta época. El Doom de Dark Ages en Full HD es perfectamente jugable en una RTX 3050 en calidad alta o media, si ajustamos un poco el DLSS. Estoy hablando de la placa de video de la gama más baja del año 2020, y se puede conseguir nueva por alrededor de $200. Antes una PC para jugar era considerada como un nicho dentro de otro nicho casi exclusivo para los yankees. La popularidad iba en aumento y más juegos se hacían para esta plataforma, pero en este punto la PC y las consolas eran dos mundos distintos. Digamos que ambos tenían sus juegos aparte. Las consolas tenían su catálogo y exclusivos más pensados para el joystick y jugar entre amigos. En la PC en cambio había juegos más pensados para ser óptimos con sus periféricos, el teclado y el mouse. Acá entraban los juegos de aventuras gráficas, estrategia o los shooters en primera persona. Claro que en ocasiones se hacían ports y el que jugó StarCraft o Warcraft 2 en consola le pareció wow en su momento. La gente no era tan exigente en aquellos días, pero la experiencia obviamente no era la misma que jugar en PC. Este fue el camino por el que pasó la PC y sus diferencias con las consolas. Y es importante para entender luego un par de puntos a los que vamos a llegar. Pasando los 2000 llegó lo que le llamo el boom de la PC y el Internet. Todo el mundo quería una PC y ahora había un mercado más grande que aprovechar, por lo que se empezó a ver cada vez más una convergencia o alineación de la tecnología en los videojuegos en todo sentido. Cada vez había más juegos multiplataforma, los joysticks en PC pasaron a ser más compatibles. Llegamos al punto en el que los juegos se crean con los mismos motores como base, y las consolas pasaron a usar la misma arquitectura que la PC para la CPU. Como expliqué en otras ocasiones, la arquitectura es el diseño interno del procesador, y determina básicamente el idioma con el que se comunica. El software no es más que un conjunto de instrucciones, por lo que los videojuegos son también un conjunto de instrucciones que le dicen al procesador qué hacer. Y en función a eso, ¿qué terminamos viendo nosotros en pantalla según las acciones que hagamos? Esta era una de las principales razones por las que un juego de consola y PC no eran compatibles entre sí. Si ambos manejan arquitecturas distintas, un conjunto de instrucciones no se interpreta de la misma manera en uno y en otro. Desde hace mucho tiempo la PC ya tiene una arquitectura estandarizada, el x86. Pero por el lado de las consolas esto siempre era muy variado. Solía cambiar de generación a generación, probablemente para buscar la mayor optimización posible y diferenciarse de la PC. Pero hubo un punto de inflexión en la séptima generación, principalmente por la PlayStation 3, la cual usaba un procesador con una arquitectura conocida como Cell. Esta arquitectura era increíblemente compleja, a los desarrolladores les costaba trabajo entender cómo funcionaba, motivo por el que muchos ports tenían gráficos más bajos o peor rendimiento en esta consola. También fue muy criticada por contar con muy poca RAM, lo que dificultaba aún más el desarrollo. Siendo que buscaron crear un dispositivo lo más óptimo posible a nivel de hardware, terminaron logrando lo contrario en el resultado final. Aunque fue solo por un tiempo, con los años y la experiencia de los desarrolladores esto fue mejorando y se le sacó más provecho a la arquitectura. Sin embargo, esto quedó marcado como un error que no querían volver a repetir. A partir de aquí querían que desarrollar juegos para las consolas sea algo más amigable. Para el desarrollo de la PlayStation 4 había varias opciones sobre la mesa, y entre ellas estaba la arquitectura x86, la misma que se usa en PC y con la que muchos desarrolladores estaban familiarizados. En una entrevista, Mark Cerny, quien era el arquitecto principal de la consola, había hablado de que las cosas habían cambiado, y que las mejoras en x86 ahora lo hacían más viable para los videojuegos. Se respaldaba mucho la idea, desde entonces tanto Microsoft como Sony implementaron esta arquitectura en sus consolas, y el fabricante detrás no es más que AMD. Desde entonces, dejando de lado la Switch, hoy en día todo maneja la misma arquitectura, y para los desarrolladores los juegos son más fáciles de portear incluso. Así llegamos a esta era en la que todo está mucho más unificado que antes. Entonces, ¿la PC y las consolas son prácticamente iguales? Sin contar las consolas de Valve que son un caso aparte, básicamente PCs rediseñadas, la respuesta es no. Y la razón es que solo estamos hablando de la arquitectura del procesador. Pero hay otro nivel de arquitectura más allá de esta, la manera en la que está organizado todo el hardware en general. Por fuera parece que tenemos el mismo juego en cualquier plataforma, pero internamente se manejan los recursos de manera distinta. No es que los ingenieros hagan público cómo funciona en detalle cada consola, pero hay algunas cosas que sí sabemos.
En PC tenemos la memoria RAM por un lado. Es la memoria principal que se encarga de mantener todo abierto y datos accesibles que puedan ser utilizados. Por otro lado tenemos la VRAM, que es como la RAM principal pero para todo lo relacionado a la parte del video. Esta separación en las consolas modernas no existe. En este caso usan memorias unificadas, es decir, una sola memoria que se encarga de las dos cosas, funcionar como memoria principal y como memoria de video. Esto le permite a los juegos administrar la memoria de manera dinámica. Se toma más o menos para un área dependiendo de lo que necesite el juego. Probablemente algunos estén pensando, bueno, esto es lo mismo que en PC cuando usamos gráficas integradas. Las gráficas integradas toman parte de la memoria principal como VRAM, pero en este caso no es dinámico, ya que esta cantidad que toma es fija. Solo podemos cambiarla desde la BIOS al reiniciar la PC y con un límite fijado. Y hay otra diferencia muy importante, la velocidad. A muchos les suele parecer poco o medio justa la cantidad de memoria que traen las consolas, ya que se la suele comparar con la memoria principal de la PC, pero en realidad la memoria unificada de las consolas es GDDR, la cual es comparable a la memoria que usan las placas de video, no a la memoria principal que son del tipo DDR. Las GDDR manejan un ancho de banda muy superior. La PlayStation 5 usa 16 GB de GDDR6 que van a 448 GB por segundo, mientras que una DDR5 de 6000 megatransfers va a 45 GB por segundo. La GDDR6 es 10 veces más rápida, y ni hablar si la comparamos con DDR4. La diferencia pasa a ser de 20 veces. Al ser una memoria unificada, también se evitan copias de datos que tienen que viajar a través de bases entre la memoria principal y la VRAM. Por esta diferencia, en PC por lo general se usa más cantidad para compensar la menor velocidad, con la idea de tener más datos disponibles que puedan ser utilizados conforme avanzase en el juego, es decir, para evitar idas y vueltas de los datos como las texturas. Las consolas en cambio se pueden dar el lujo de descartar más datos que no sean prioridad en el momento. Al no haber fragmentación y como todas las consolas del mismo tipo tienen la misma cantidad fijada, los desarrolladores pueden asegurarse de exprimir cada giga al máximo. En PC no solo está fragmentado, sino que tampoco hay una cantidad fijada. Es decir, puede tener 8, 16, 32 o 64 GB. Raramente toda la memoria es aprovechada o en ocasiones hasta llega a faltar. Esta idea de la memoria unificada no es nueva ni tampoco se aplicó a todas las consolas de la historia. En PC la manera de usar las memorias no se puede cambiar por la estandarización que lleva desde hace muchos años y para conservar la retrocompatibilidad. Pero tampoco hay una necesidad de cambiarlo. Las memorias del tipo DDR son más que suficientes para la gran mayoría de tareas. Usar solo GDDR no tendría sentido en la mayoría de los casos, y elevaría aún más los costos de cualquier PC que no se utilice para jugar. Entender solo esto sirve para darnos una idea general de las diferencias que tienen las consolas y la PC, incluyendo todo aquello que solo queda documentado entre los arquitectos y fabricantes. Cada detalle y componente está pensado y optimizado para una sola tarea, ejecutar juegos. Aquí entra la GPU, drivers, APIs, el sistema operativo, cachés especiales o anchos de banda específicos. Acá no estamos discutiendo qué es mejor o peor. La PC nos ofrece lo que no ofrece ninguna otra cosa. Modularidad, libertad o la posibilidad de armarte algo tope de gama. Pero aquí estamos hablando de diferencias internas y eficiencia. Y es justo mencionar también que en cuanto a los precios, hay una pequeña trampa. Las consolas tienen la ventaja de ser subsidiadas por un tiempo. Para su compañía eso significa una inversión a futuro por las ganancias que obtienen de la venta de videojuegos en la tienda. Esto es algo que en el mundo de la PC no existe. No hay subsidios porque cada empresa necesita obtener ganancias por la venta de su respectivo componente. Y mira que Nvidia te va a regalar algo. Continuando con algunos aspectos físicos, en una PC sabemos que tenemos la CPU por un lado y la GPU por el otro. Podemos intercambiar y renovar componentes individualmente. Las consolas modernas integran ambos componentes en un solo chip. Esto se conoce como sistema en un chip o SoC, y puede integrar otros componentes personalizados. Esto les permite tener un menor consumo, compartir caché y comunicarse más rápido. En cuanto a la GPU, curiosamente tanto la PlayStation 5 como Xbox Series usan GPUs de AMD basadas en la arquitectura RDNA2, la misma que la serie Radeon RX 6000 en PC. Pero aunque la base es la misma, hay ciertos componentes extras hechos a medida que hacen diferencia. En el caso de la PlayStation 5, por ejemplo, hay una parte del chip que controla los polígonos y decide cuáles se descartan antes de llegar a la GPU, lo que reduce la carga. También hay un bloque especial que se encarga de limpiar la caché innecesaria. Algunas de estas cosas no tienen tecnologías equivalentes en PC, o bien hay soluciones por software.
¿Alguna vez te preguntaste por qué luego de actualizar un driver de la placa de video podemos encontrar algún error o problema en un juego? Muchas de estas técnicas están en los drivers. Cada fabricante debe lidiar con sus propios modelos, con el sistema operativo y con los propios juegos. En una consola no existe esta variedad y todo está mucho más controlado. Todo esto responde al problema que hay en la emulación. Imagínense el trabajo que tienen los desarrolladores de emuladores para intentar replicar por software el funcionamiento de una consola con todas estas diferencias que hay. Tomemos solo la parte de las memorias. ¿Cómo logramos llevar esto a la PC siendo que hay tanta diferencia entre las velocidades? Si una solución fuera usar la VRAM de las placas de video dedicadas, van a pasar muchos años hasta que la cantidad de VRAM necesaria se estandarice. Este sería un buen ejemplo de por qué necesitamos una PC con un hardware muy superior al de la consola original para poder emularla, entre otras razones. Además, muchas cosas deben hacerse mediante ingeniería inversa, solo se puede ver el resultado desde fuera, y tienen que inventar su propio método para llegar al mismo resultado o al menos algo parecido. Imaginemos la consola como un pastel. Cada ingrediente es un componente y la cereza es el procesador y su arquitectura. Conocemos la cereza y dónde conseguirla, pero ¿y todo lo otro? No tenemos la receta para el resto del pastel, la cantidad de ingredientes, los pasos exactos, el tiempo de horneado, el tipo de crema, el polvo de hornear. Si tenemos que hacer el mismo pastel pero no nos dan la receta, nos va a costar trabajo y podríamos llegar a un resultado similar, pero no exactamente igual. La consistencia de la masa no será igual, puede salir más seca o más húmeda. Puede que la cantidad de crema o dulce de leche no sean la misma. Podemos pasar muchas pruebas y errores, podemos acercarnos un poco más al resultado esperado, pero aún habrá diferencias entre un pastel y otro. A todo esto llegamos a la gran pregunta: ¿las consolas son una PC? Pongan cuidado a las palabras que voy a decir para evitar malentendidos. De lo que sí podemos estar seguros es de que las consolas son computadoras por su filosofía de base. Al igual que muchos de los dispositivos que usamos actualmente, las consolas cumplen perfectamente con la descripción de computadora basada en la arquitectura de von Neumann de los años 1940, el cual describe un modelo de computadora con 4 secciones principales: la unidad de aritmética lógica y la unidad de control. Ambas partes están en la CPU, la memoria principal, la cual es la memoria unificada, y los dispositivos de entrada y salida que también están presentes. Ahora bien, las consolas son computadoras, pero ¿son una PC? Esto ya es más complejo que responder sí o no. Como dijimos, PC significa computadora personal. El término se popularizó para referirse a aquellos dispositivos que eran descendientes del IBM PC pero que no eran de IBM. Hay quienes sostienen entonces que el término debería usarse para referirnos a los PCs que evolucionaron de los derivados clones del dispositivo de IBM, y sobre todo a lo que venga de la arquitectura x86 que fue el estándar. Sin embargo, estamos hablando de un dispositivo de hace más de 40 años, y la evolución de los términos evoluciona según el contexto histórico. En los años 1600 el término computadora se usaba para referirse a una persona humana que hacía cálculos matemáticos. Ese trabajo ya no existe. Hoy usamos esta palabra para referirnos a un dispositivo digital capaz de hacer más que esto. Además, el término PC se originó antes del IBM PC, a mediados de la década de 1960. En aquellos tiempos lo de personal tenía mucho sentido, porque las computadoras eran algo enorme y pesado reservado para organismos gubernamentales y empresas para hacer cálculos. La idea de tener una computadora personal en casa que se amolde más a las necesidades de un ciudadano era prometedora, y la palabra personal encajaba en este contexto. Por otro lado, aunque Apple en varias ocasiones se refirió a la Mac y la PC por separado, podemos entender esto como una maniobra comercial. En una conferencia del 2007, el mismo Steve Jobs agrupaba las Mac con las PC en varias ocasiones, mencionando la PC como una idea monolítica pero diferenciándola también de las tablets o iPads. Desligando el término de cualquier referencia técnica que venga de la época de los 80, una consideración general es simplificar las cosas y guiarnos por el significado de estas dos palabras. La cuestión es, ¿a qué nos referimos con la parte de personal actualmente? La PC del escritorio tradicional es lo más personal e individual que hay. Ofrece una gran modularidad, libertad para instalar una enorme variedad de software, incluso varios sistemas operativos. Cada usuario lo arma a su gusto y necesidades. Cada PC de escritorio puede ser muy distinto uno de otro.
Los portátiles también podrían entrar en esta categoría. Su modularidad es reducida, pero siguen ofreciendo muchas libertades, sobre todo a nivel de software. Esta suele ser una consideración general que particularmente apoyo, de manera que quedan excluidos otros dispositivos como tablets, smartphones e incluso las consolas, que si bien son computadoras y tienen un uso individual, no entrarían en la categoría de PC por ser más cerrados por parte del proveedor y la imposibilidad o dificultad de ejecutar software arbitrario. En el caso de las consolas, con más razón por estar centradas principalmente en una cosa en particular, los videojuegos. En todo caso, si queremos ser más estrictos con los términos y querés ahorrarte toda esta discusión, sin duda lo válido es que las consolas son computadoras. Y si alguien te quiere corregir diciéndote que no se dice computadora, se dice PC, le pegás en la nuca.